Una odisea dantesca e interminable. La tragedia de los Andes. El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972, cuando el Fairchild FH-227D, un vuelo charter que el día anterior había partido de Montevideo, Uruguay, a Santiago, Chile, se estrelló en la cordillera de los Andes. El piloto había confundido su posición por la poca visibilidad, y pensando que descendía para aterrizar en Santiago, cayó en las montañas de la frontera entre Chile y Argentina. En el Fairchild Healer FH-227D, una aeronave de fabricación estadounidense con capacidad para 50 personas, viajaban 40 pasajeros y 5 tripulantes. Tras 72 días malviviendo en medio de las montañas, solo sobrevivieron 16 personas. De los horrores que tuvieron que atravesar los supervivientes se han escrito 26 libros, se han rodado 9 documentales y producido 5 películas. Y es considerado como uno de los accidentes aéreos más espeluznantes y mediáticos de la aviación moderna por su brutalidad, contexto y la odisea que tuvieron que sufrir cada uno de sus supervivientes. ¿Cuáles fueron las causas de este terrible accidente? ¿Fue simplemente un error humano o la tecnología no estaba a la altura del desafío? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este terrible accidente que sigue suscitando atención en nuestros días. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Contexto y origen del vuelo. Los miembros del equipo de rugby amateur All Christians Club de Montevideo se prestaban a jugar un partido contra el equipo de rugby All Boys Club en Santiago. El presidente del club, Daniel Juan, contrató un bimotor turbohélice Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya para trasladar al equipo hasta la capital chilena. La aeronave transportaba 40 pasajeros y 5 tripulantes. El coronel Julio César Ferradas era un experimentado piloto de la Fuerza Aérea con un total de 5.117 horas de vuelo, habiéndose desempeñado como piloto de aeronaves tales como entrenadores avanzados, North American T-6 Texan, bombarderos North American B-25J Mitchell o aviones de transporte Douglas T-47 Skytrain. Lo acompañaba de copiloto el teniente coronel Dante Héctor Lagurara, con más de 1000 horas de vuelo, y quien anteriormente se había desempeñado como piloto de combate en el grupo de aviación número 2, volando aeronaves Lockheed T-33A y Lockheed F-80C Shooting Star. La aeronave partió del aeropuerto de Carrasco el jueves 12 de octubre de 1972, pero un frente de tormenta sobre la cordillera de los Andes los obligó a trasnochar en Mendoza, Argentina. Aunque existe una ruta aérea directa de 200 km entre Mendoza y Santiago, la elevación de las montañas requiere efectuar vuelos por encima de 7.600 a 7.900 metros, muy cerca del techo de vuelo del FH-227D de 8.500 metros. Dado que el avión estaba completamente cargado, este vuelo era impracticable y para evitar los picos montañosos, era habitual para este tipo de aeronaves volar una ruta en forma de U hacia el sur, 600 km más larga desde Mendoza hasta Malargüe, utilizando la vía aérea A7. Desde allí las aeronaves volaban hacia el oeste por la vía aérea G17, cruzando el paso del Planchón hasta la redavaliza de Curicó en Chile, para iniciar su descenso hacia el norte a Santiago. Un accidente para la historia. El clima del viernes 13 de octubre también afectó al vuelo. Esa mañana las condiciones sobre los Andes no habían mejorado, pero se esperaban cambios para las primeras horas de la tarde. El piloto demoró el despegue de Mendoza hasta las 14:18 horas. Voló hacia el sur hacia la redavaliza de Malargüe en el nivel de vuelo 180, unos 5.500 metros. Lagurara le comunicó su posición por radio al aeropuerto de Malargüe y les dijo que a las 15:21 sobrevolaría los 2.515 metros de altura del paso del Planchón, el punto de traspaso del control de tráfico aéreo de Argentina a Chile, en el que los controladores de Mendoza transfieren el seguimiento del vuelo al control de tráfico aéreo de Pudahuel, en la capital chilena. Dada la cobertura de nubes, los pilotos volaban en condiciones meteorológicas instrumentales a una altitud de 5.500 metros, por lo que no les fue posible confirmar su ubicación visualmente. Si bien algunos informes indican que el piloto estimó incorrectamente su posición utilizando la navegación por estima, el piloto confiaba en la navegación por radio. Luego de sobrevolar el paso del Planchón, la aeronave aún debía volar 60-70 km hasta sobrevolar Curicó. Inexplicablemente a las 15:21 horas, pocos minutos después de sobrevolar el paso del Planchón,
la Aurora se comunicó con Santiago y notificó a los controladores aéreos que esperaba llegar a Curicó dentro de 1 minuto. El tiempo de vuelo desde el paso de Planchón a Curicó es normalmente de 11 minutos, pero solo 3 minutos después el piloto le dijo a la torre de control de Santiago que sobrevolaban Curicó y que viraban hacia el norte. El vuelo solicitó y obtuvo la autorización para iniciar su descenso. El controlador en Santiago, sin saber que el vuelo aún se encontraba sobrevolando los Andes por falta de cobertura de radar, lo autorizó a descender a 3.500 metros. Un análisis posterior de su trayectoria de vuelo encontró que el piloto no solo había girado demasiado pronto, sino que había girado a un curso de 14 grados, cuando debería haberlo hecho a un curso de 30 grados. Una turbulencia severa sacudía el avión a medida que descendía. Junto a esto, una fuerte corriente hizo descender el avión súbitamente varios cientos de metros, para salir por debajo de las nubes. Al principio, los jugadores de rugby bromeaban sobre la turbulencia, pero callaron cuando vieron que el avión volaba demasiado cerca de la montaña. Probablemente en ese momento los pilotos vieron la cresta negra que se elevaba delante de ellos bloqueándoles el paso. Para intentar superar la cresta, el avión comenzó a trepar hasta que el avión estuvo casi vertical y comenzó a detenerse y temblar. La alarma de colisión en tierra de la aeronave sonó y asustó a los pasajeros. El piloto aplicó la máxima potencia en un intento de ganar altitud y logró que a las 15:34 horas la nariz del avión superara la cresta, pero el cono de cola del fuselaje golpeó la cresta de 4.200 metros de altura. La siguiente colisión separó el ala derecha del fuselaje, que fue arrojada hacia atrás con tal fuerza que arrancó el estabilizador vertical. Cuando se separó el cono de cola, se llevó consigo la parte trasera del fuselaje, incluidas 2 filas de asientos de pasajeros, la cocina, la bodega de equipaje, el estabilizador vertical y los estabilizadores horizontales, dejando un gran agujero en la parte trasera del fuselaje. Junto con la sección de cola, 3 pasajeros, el navegante y el auxiliar de vuelo, cayeron al vacío. El avión continuó unos segundos más hacia adelante y 200 metros hacia arriba cuando el ala izquierda impactó contra un afloramiento rocoso de 4.400 metros, lo que provocó que se arrancara del avión. Una de las hélices perforó el fuselaje cuando se desprendió su ala. 2 pasajeros más cayeron al vacío, por el agujero trasero del fuselaje. La parte delantera del fuselaje surcó el aire antes de deslizarse unos 725 metros por la pendiente empinada a 350 km/h, para detenerse al impactar contra un banco de nieve y hielo. El impacto aplastó la cabina y a los 2 pilotos contra sus asientos, matando instantáneamente a Ferradas. El fuselaje del avión se había detenido sobre un glaciar a una altura de 3.570 metros, en el departamento de San Rafael, en la provincia de Mendoza. El glaciar, bautizado como Glaciar de las Lágrimas luego del accidente, se encuentra a 4.280 metros de altura entre el cerro El Sosñado y el volcán Tinguiririca, en la frontera montañosa divisoria de aguas entre Chile y Argentina. La aeronave se había accidentado 80 km al este de su ruta programada. La supervivencia de los héroes. Primeros días. A la hora vencida del arribo programado del vuelo 571 en Santiago, el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo de Chile, SARS, fue notificado de que el vuelo estaba extraviado. Esa misma tarde, 4 aviones sobrevolaron la zona estimada del accidente hasta que oscureció. La noticia del vuelo extraviado llegó a los medios uruguayos alrededor de las 18 horas. Los oficiales del SARS chileno escucharon las transmisiones de radio y concluyeron que la aeronave había aterrizado en una de las zonas más remotas e inaccesibles de los Andes. El segundo día, 11 aviones de Argentina, Chile y Uruguay salieron en busca del avión accidentado. Los supervivientes intentaron usar lápiz labial que encontraron en una maleta para dibujar SOS en el techo de la aeronave, pero desistieron cuando vieron que no tenían suficiente lápiz labial para dibujar letras que fueran suficientemente grandes como para ser visibles desde el aire. Las duras condiciones dieron a los buscadores pocas esperanzas de encontrar a alguien con vida, por lo que la búsqueda se canceló a los 8 días del accidente. El 21 de octubre, después de rastrear un total de 142 horas y 30 minutos, los buscadores concluyeron que no había esperanzas de supervivencia y dieron por finalizada su búsqueda. La decisión fue esperar hasta el verano para recuperar los cuerpos de los fallecidos, una vez que la nieve se derritiera. Los supervivientes encontraron una pequeña radio transistores entre los asientos del avión. Roy Harley usó sus conocimientos de electrónica para improvisar una antena con un cable del avión. Al 11º día en la montaña, los supervivientes escucharon la noticia de la cancelación de su búsqueda. Comenzaba el infierno por la supervivencia en un inhóspito glaciar de los Andes. Los pasajeros quitaron los asientos rotos y demás escombros del fuselaje para crear un refugio tosco. Los 27 supervivientes amontonaron el fuselaje de 2,5 metros por 3 metros. Usaron equipaje, asientos y nieve para cerrar el extremo posterior del fuselaje y protegerse del frío.
Fito Strauss derritió nieve sobre las planchas de metal que obtuvo debajo de los asientos para obtener agua que se acumulaba en botellas de vino. Para evitar la ceguera de la nieve, improvisó anteojos de sol con los parasoles de la cabina del piloto, alambre y una correa del sostén. Quitaron las fundas de los asientos parcialmente hechas de lana y las usaron para abrigarse. Es en este momento cuando Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo de rugby, asumió el liderazgo de la tropa de supervivientes. Antropofagia. Los supervivientes tenían muy poca comida: 8 barras de chocolate, una lata de mejillones, 3 frascos de mermelada, una lata de almendras, una lata de dátiles, caramelos, ciruelas secas y algunas botellas de ron. Durante los días posteriores del accidente, racionaron la comida en cantidades muy pequeñas para estirar sus existencias al máximo. Incluso con este racionamiento estricto, su inventario de alimentos se redujo rápidamente. No había vegetación de ningún tipo y menos animales. Cuando los alimentos se terminaron a la semana, los supervivientes intentaron alimentarse a base del algodón y del cuero de los asientos, pero enfermaron al comerlos. Cuando se enteraron de que su búsqueda había sido cancelada al 10º día después del accidente y ante la posibilidad de morir de hambre, los supervivientes acordaron que en caso de morir, los demás podrían consumir sus propios cuerpos para sobrevivir. Sin otra alternativa, los supervivientes comieron la carne de los cuerpos de sus amigos muertos. Avalancha. 17 días después del accidente, alrededor de las 6 de la mañana del 29 de octubre, una avalancha enterró a los supervivientes dentro de los restos del avión mientras dormían. El alud colmó el fuselaje de nieve y asfixió a 8 pasajeros. Las muertes de Marcelo Pérez, el capitán del equipo y líder de los supervivientes, y de Liliana Metol, quien había cuidado de todos ellos como una madre y una santa, fueron un duro golpe para todos. La avalancha enterró completamente el fuselaje y llenó su interior con nieve hasta 1 metro del techo. Los supervivientes atrapados estaban por quedar sin aire cuando Nando Parrado encontró un perfil de metal de portaequipaje y lo usó para agujerar el techo del fuselaje para que entrara aire. En la mañana del 31 de octubre cavaron un túnel con considerable dificultad desde la cabina de los pilotos hasta la superficie, solo para toparse con una furiosa tormenta de nieve que no les dejó más remedio que permanecer dentro del fuselaje. Durante 3 días, los supervivientes quedaron atrapados en el escaso espacio entre la nieve y el techo del fuselaje, a solo 1 metro de la nieve, junto con los cadáveres de los que habían muerto en la avalancha. Sin otra opción, al tercer día comenzaron a comer la carne de sus amigos recién fallecidos. Con Pérez del Castillo muerto, los primos Eduardo y Fito Strauss, así como Daniel Fernández, asumieron el liderazgo del grupo y hicieron cargo de cortar y distribuir la carne de sus amigos fallecidos a los demás. Excursión para pedir ayuda. Los supervivientes finalmente se percataron que la única salida era una excursión para escalar las montañas hacia el oeste, pero que a menos que encontraran una manera de sobrevivir a la temperatura helada de las noches, esa excursión era inviable. A los supervivientes que habían encontrado la parte trasera del fuselaje se les ocurrió la idea de usar el aislante térmico, el alambre de cobre y la tela impermeable que cubría el aire acondicionado del avión para fabricar una bolsa de dormir. Después de que se completó la bolsa de dormir y que murió Numa Turcati, Canessa todavía dudaba. Los demás animaban a Parrado, pero ninguno se ofrecía para acompañarlo. Parrado finalmente persuadió a Canessa para que partiera, y junto con Vicintín, los 3 hombres se dirigieron a escalar la montaña el 12 de diciembre. Parrado y Canessa caminaron durante varios días hasta llegar al estrecho valle que Parrado había visto desde la cima de la montaña para hallar el nacimiento del río San José, que conduce al río Portillo, un afluente del río Azufre en los Maitenes. Siguieron el río hasta llegar a la línea de nieve. Poco a poco aparecieron cada vez más signos de presencia humana. Primero algún rastro de un campamento, y finalmente en el 9º día unas vacas. Cuando descansaron esa noche estaban muy cansados, y Canessa parecía incapaz de continuar. Mientras los expedicionarios recogían leña para encender un fuego, uno de ellos vio a 3 hombres cabalgando al otro lado del río. Parrado los llamó, pero el bramido del río imposibilitó la comunicación. Uno de los hombres del otro lado del río vio a Parrado y Canessa y les gritó «¡Mañana!». Al día siguiente, el 21 de diciembre de 1972, el hombre regresó. Parrado escribió una nota con un lápiz, la ató a una piedra con una cuerda y la lanzó al otro lado del río. Sergio Catalán, un arriero chileno, leyó la nota y le señaló que había entendido. Los arrieros no podían imaginar que alguien de ese accidente siguiera aún con vida. Catalán le arrojó el pan que tenía a los expedicionarios del otro lado del río, y cabalgó 10 horas hacia el oeste para traer ayuda. La policía de Puente Negro le transmitió la noticia a los supervivientes al comando del ejército de Chile en San Fernando, que se comunicó con el ejército en Santiago. Mientras tanto, Parrado y Canessa fueron llevados a caballo hasta los Maitenes, donde les dieron de comer y pudieron descansar.
habían caminado unos 60 kilómetros en 10 días. Desde el accidente aéreo, Canes había perdido casi la mitad de su peso, y ahora pesaba solamente 44 kilos. Rescate y legado. La Fuerza Aérea de Chile puso a disposición 3 helicópteros Bell UH-1 para rescatar a los accidentados. Cuando la niebla se disipó alrededor del mediodía, Parrado ofreció guiar a los helicópteros al lugar donde se había estrellado el avión. Los pilotos estaban asombrados por el difícil terreno que los dos expedicionarios habían atravesado para buscar ayuda. Parecía simplemente imposible que hubieran llegado a contactar con la civilización. En la tarde del 22 de diciembre de 1972, los helicópteros llegaron a los supervivientes. El terreno empinado solo les permitió a los pilotos posar un solo patín sobre la nieve. Debido a la altura, los helicópteros pudieron rescatar solamente a la mitad de los supervivientes. 4 rescatistas ofrecieron pernoctar junto a los 7 supervivientes que aún quedaban en la montaña hasta su rescate el día siguiente. Los supervivientes pasaron una última noche en el fuselaje con los rescatistas. Los helicópteros volvieron al amanecer y llevaron a los últimos miembros a hospitales de Santiago para ser evaluados. Fueron tratados por una variedad de condiciones como el mal de montaña, deshidratación, congelamiento, huesos rotos, escorbuto y malnutrición. En circunstancias normales, los rescatistas también habrían recuperado los cuerpos de los fallecidos para ser inhumados. Sin embargo, dado que el avión se había estrellado en territorio argentino, los rescatistas chilenos dejaron los cuerpos en su lugar para que las autoridades argentinas pudieran hacerse cargo. El ejército chileno fotografió los cuerpos y cartografió el área. Un sacerdote católico escuchó las confesiones de los supervivientes y les confirmó la licitud de recurrir a la necrofagia dada la necesidad in extremis de su situación de supervivencia. La valentía de los supervivientes en condiciones extremadamente adversas se ha descrito como un faro de esperanza para su generación, que muestra lo que se puede lograr con perseverancia y determinación en presencia de probabilidades insuperables, si nos ponemos a trabajar para lograr un objetivo común. El lugar del accidente atrae a cientos de admiradores de todo el mundo que rinden homenaje a las víctimas y a los supervivientes. El viaje al lugar lleva unos 3 días. Vehículos todoterreno primero llevan a los visitantes desde el pueblo del Sosneado hasta Puesto Araya, cerca del abandonado Hotel Termas El Sosneado. Los visitantes cabalgan desde allí, aunque también pueden caminar hasta el campamento El Barroso. Al tercer día se llega al glaciar de las Lágrimas y a los restos del avión. En marzo de 2006, las familias de los pasajeros del vuelo construyeron un obelisco de color negro en el sitio del accidente en memoria de los que allí vivieron y murieron. Ese mismo año, los familiares de las víctimas crearon la Fundación Viven para preservar el legado del vuelo, la memoria de las víctimas y para fomentar la donación de órganos para trasplantes. El Museo Andes 1972, dedicado en 2013 en Ciudad Vieja, Montevideo, cuenta la historia del accidente. Comentaba abajo, ¿cuáles son los sucesos que más te han sorprendido de este devastador accidente? ¿Cómo valorarías la actitud y organización de los supervivientes? Nos encantará saber tu opinión sobre uno de los accidentes aéreos modernos más dantescos que han sucedido en nuestra historia reciente. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!